transmitiendo desde el Observatorio Ciudadano. El día de hoy, como todos los martes, se encuentra nuestro camarada y amigo Saturnino. ¿Cómo estamos, maestro? Muy bien, maestro Marcos. Un gusto tenerte acá, como No. siempre muy interesante todo lo que nos plantea el maestro, en todo lo que escuchamos de la historia. Maestro, ¿en qué nos quedamos la vez pasada? Nos quedamos en la llegada de Juan de Grijalva en el año de 1518 y a raíz de eso se prepara la siguiente expedición para que ahora sí que la encabece Hernán Cortés. Hernán Cortés. Y ahí vamos a terminar esta parte, pero yo voy a enfocarme a dos personajes importantes: Moctezuma y Hernán Cortés. Los protagonistas. Los protagonistas de esta, ahora sí, de estos hechos. ¿Quién fue Hernán Cortés? Hernán Cortés nace en el año de 1485. 1485. Nace en Medellín, es una villa de Extremadura, España. 1485. 1485. ¿Y quién era Moctezuma o Moctezuma? Moctezuma era el sobrino de un personaje importante dentro del Imperio Azteca. Era sobrino de Moctezuma Wilcamina. Escuchen esto. Moctezuma Wilcamina tuvo 3 hijos: Azayaca, un gran gobernante después de su muerte, su hermano Agutzor, y ellos tomaron la sucesión. Moctezuma nace en 1466. 1466, es decir, nace antes que Hernán Cortés. Hernán Cortés nace en España, Moctezuma nace en este continente y en el territorio que conocemos como México. Perdón, primero que nada, perdón que te haya interrumpido, pero yo sí quiero aclarar luego veo el celular porque estamos compartiendo, porque hay muchos reclamos. Me dicen, oye, falta de respeto. Que no me toma. Y a todos, ¿no? Pero sí, es la parte de que... tiene que estar verificando. No, y que estamos verificando que esté al aire. Y 2, es que estamos compartiendo. Correcto. Es por eso que de repente veo el celular, maestro. No creo que no haya respeto ni al auditorio. No, y al auditorio hay que explicarle porque yo lo entiendo perfectamente bien y no hay ningún problema. Pero adelante, perdón. No, estamos en confianza y qué bueno que el auditorio entienda esta parte, ¿no? Sí. Y yo señalaba que estos dos personajes, tanto Hernán Cortés como Moctezuma o Moctezuma, se encontraron, pero voy a hacer otra vez un antecedente de la figura de Hernán Cortés. Sí. Nace en el año 1485, él se mete a una escuela militar, él es militar de carrera, pero también su padre lo mete a la escuela de letras, porque era una persona de letras, Hernán Cortés, y resulta que ahí lo mandan en 1504, llega a vamos a decir, a las Antillas Mayores. Sí. En específico, llega a la isla de Santo Domingo. ¿En qué año, perdón? 1504. Él tenía entonces, nació en el 85. 85. Para el 100 tenía 20 años. 20 años. Bien joven. Llega en el año de 1504 a la isla, la Española, pero Santo Domingo. Sí. Porque era la que tenía el control de toda esta zona para hacer y autorizar ya expediciones, exploraciones alrededor del continente americano, que todavía ni sabían que era tierra firme, pensaban que eran islas como todas las que encontraron alrededor. En 1504 llega por primera vez a esta zona del continente americano Hernán Cortés. Cuando hablo de 1504, ¿qué pasaba con Moctezuma? Moctezuma lo coronan emperador de la Gran Tenochtitlán en 1502. Cuando llega Hernán Cortés ya llevaba 2 años de gobierno de este gran imperio que él lo extendió más de lo que lo estaba extendido. Cuando entra Moctezuma Xocoyotzin, sí, porque Moctezuma Wilcamina, él fue el papá y era tío de Moctezuma Xocoyotzin o Moctezuma II, lo podríamos decir, y su tío era Moctezuma Wilcamina. De alguna forma,
Este Moctezuma lo condecoran emperador, y cuando digo emperador era el que tenía el control de los demás reinos, Texcoco, Tacuba o Tlacopan, el reino de Azcapotzalco, el reino de Iztapalapan. A algunos les va a extrañar que mencione estos nombres, pero son los originarios desde esa época. Eso. Iztapalapan, Iztapalucan, Coloacán, Azcapotzalco, eran zonas ya habitadas. Voy a poner una comparación. Texcoco era el centro de la cultura de todo ese tiempo, pero quien le viene a rebasar y a quitarle ese dominio se llama el Imperio Mexica. Entonces empieza una rivalidad con todos ellos, pero de alguna forma se imponen ellos por el arte de la guerra. Ellos era su especialidad. Bueno, 1502 es emperador Moctezuma. ¿Cuántos años tenía aproximadamente? Vamos a calcular. Él nace en el año 1466. Para 66. Para el 500, 34. Y para 1502, 36. Joven. Él estaba joven, pero él ya se había destacado por la parte que es en el arte de la guerra. Se había destacado en la parte cultural, porque era un experto en interpretar las estrellas. Él dominaba la astronomía. Sí. Era de alguna forma expertos en eso. Y también se destacaba en la parte, vamos a decir, de las ciencias. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No era cualquier cosa el Imperio Mexica, ni los demás. Si nos vemos a la historia de Texcoco, no. Ahí eso es punto y aparte. Si nos vamos a la parte de Azcapotzalco, es punto y aparte. Aquí vamos a centrarnos del imperio, del personaje, y vamos a ir haciendo las comparaciones. Llega en 1504 a Santo Domingo Hernán Cortés, y en esa isla estaba como gobernador ya. Yo había dicho en comentarios anteriores que por primera vez se funda una población española en Santo Domingo que le llamaban la Española, y esa población se llamaba Santa Isabel o la Isabela. Ahí llegaban todos los barcos que venían de España, porque ya era una ruta trazada y en esa ruta no había pierde. Llegaban ahí, se presentaban con el jefe de ahí, que era el gobernador, Nicolás de Obando, y él era el que daba las indicaciones para dónde podían ir, pero primero llegaban a reportarse ahí. Sí, él direccionaba, ¿no? Él direccionaba hacia dónde. Aquí. Llegaban ahí y ya él direccionaba hacia dónde podían partir. Sí, y decía, a ver, ustedes se van a tal lado, y como ya venían con intenciones de poblar y de dominar, pues ya venían gentes, familias enteras. Ok. En 1504, Hernán Cortés se destaca, pues él era militar de carrera, ya traía toda se puede decir, la experiencia militar, y lo mandan junto con Diego de Velázquez a someter la isla de Cuba. Y en el año de 1511 someten a la isla de Cuba, y entonces nombran gobernador a Diego de Velázquez. Cuando nombran gobernador de Cuba a Diego de Velázquez, la isla de Santo Domingo pierde preponderancia. Y el centro principal y quien autoriza todas las expediciones se llama Diego de Velázquez. Diego de Velázquez. A partir de 1511. Bueno, pues aquí, en esta parte, mencionamos que da permiso la expedición de Francisco Hernández de Córdoba, que es el primer personaje que pisa tierra mexicana, 1517. En 1518, al que regresa a esa misma ruta se llama Juan de Grijalva. Yo quiero mencionar que, pues, siguiendo y respetando la ruta, Juan de Grijalva empieza en Cozumel, de ahí se va a Cabo Catoche, que era lo que es hoy Yucatán, sí. De ahí Champotón, Campeche, Tabasco, llega a Veracruz y llega hasta Tuxpan, y de ahí se regresa y se van sorprendidos, primero por todo el oro que recibieron y que lograron recolectar, pero sorprendidos porque decía, esas tierras están llenas de muchos guerreros
y no se puede poblar. Entonces, con esa información y con esa cantidad de oro que habían conseguido, dice Diego Velázquez, ahora tenemos que mandar un equipo más grande, porque en la primera fueron 3 naves con 110 soldados, en la segunda fueron 4 naves con 240 soldados al mando de Juan de Grijalva, y ya con Hernán Cortés preparan 11 carabelas, 11 naves y un bergantín. ¿Cuál es la diferencia entre un bergantín y las naves? El bergantín es más ligero, se desplaza más rápido, pero es de menos calaje. Y las naves o carabelas eran de más calaje, que podían llevar más marinos y de alguna forma podían ir más protegidos. Entonces, Hernán Cortés lo provisionan con 11 naves y un bergantín. ¿Cuántos soldados? Históricamente está registrado 508 soldados. Mencionan cuántos caballos, cuántos jinetes, mencionan cuántos marinos, porque los marinos eran los que se encargaban de la navegación, sí, y los soldados eran los que se encargaban de enfrentarse a la batalla. Llevaban y traían ya los cañones de bronce, muy sencillos pero letales. Y Hernán Cortés, respetando pues la ruta, empieza también desde Cabo Catoche, Yucatán, Campeche, Tabasco. Aquí quiero detenerme porque la primera guerra formal que gana Hernán Cortés es la del 25 de marzo de 1519. En Tabasco habían recibido a Juan de Grijalva con todas las, vamos a decir, con toda la amistad, con toda la fraternidad, y ahí intercambiaron mucho oro por los espejitos, aquí quiero aclarar, por los espejitos. Y resulta que cuando Hernán Cortés llega ahí, ya no se encontró con esa amistad, sino con un grupo de guerreros que no los dejaban bajar, y decían, ahora les tenemos que hacer guerra porque los de Champotón nos trataron de cobarde por no haberle hecho guerra a Juan de Grijalva, que ustedes eran menos, y ellos que habían enfrentado a Francisco Hernández de Córdoba y desbarataron, porque desbarataron el grupo de Francisco Hernández, dice, a nosotros nos toman como gallinas, como cobardes, y entonces cuando se enfrenta formalmente con Hernán Cortés. Hernán Cortés los vence el 25 en Centla, el 25 de marzo de 1519, y como premio, porque así se acostumbraba, le entregaron 20 doncellas a Hernán Cortés, entre ellas la Malinche, la famosa. Y ya empieza a recorrer, llega a Veracruz, y en Veracruz hace alianza con los de Zempoala, hace alianza con los totonacos, hace alianza con todas los señoríos que estaban inconforme del reino del imperio mexica o azteca. Sí. De alguna forma, Moctezuma, me voy a regresar con Moctezuma, en 1502 toma el poder, en 1506 se celebra el siglo del fuego nuevo. Aquí en nuestro continente, cada siglo se componía de 52 años, y el siglo se iba a celebrar en 1506, y le toca a Moctezuma. Y en esa celebración le auguran todo una calamidad para su reino. Y él estaba preocupado porque quiero aclarar que él ya no desconocía la presencia de gente extraña, porque él llegó hasta Honduras. Sí. Y hasta allá llegaba su reinado. Sí, tenía todo el control, y ya tenía información. Es más, cuando Juan de Grijalva llega a Veracruz, alguien de los soldados que iban ahí como de espías de Moctezuma, sí, vieron el casco y le piden que le presten ese casco, y dice, es que tiene uno nuestro emperador, bueno, decían Huaytlatuani, sí. El Huaytlatuani tiene uno igual, y dice, ¿nos podías prestar para poder compararlo? Y le dice Juan de Grijalva, en esa época, le dice, te lo voy a prestar con una condición, que me lo traigas lleno de oro. Lo lleva hasta Moctezuma, lo comparan, pues eran cascos de españoles, pues cuando habían llegado, no aquí a tierras mexicanas, pero a Honduras, a Panamá, ya habían presencia de los españoles,
y no dudo que alguien lo mataron y sacaron y trajeron como una reliquia Sí. su casco, ¿no? Sí, claro. Que era el sombrero de protección. Entonces, de alguna forma, Hernán Cortés venía con una ambición terrible, desmedida. Yo señalaba que hasta con sus propios soldados era terrible. La parte más importante aquí es que la pregunta es, ¿cómo se tiene toda esa información? Muy fácil. Ya con la expedición de Hernán Cortés ya venía un escribano. El escribano tenía que registrar todo lo que sucedía. Traían a un tesorero o contador de la corona imperial, que eran los que tenían que registrar, más bien tenían que apartar el quinto real. ¿Qué era el quinto real? Si recibía 100 pesos de la entrega que les hacía, se tenía que apartar el 20%, que era para la corona. Para la corona, el 20% había quedado en eso, ¿no? Sí, 20%. sí, ese es el famoso. Oiga, maestro, ya me lo terminamos, ¿eh? Perfecto. Es que siempre con usted se nos va bien rápido el ok, programa. voy a terminar y culminar con lo que pasó. Hernán Cortés hace la travesía, una serie de calamidades, de obstáculos, no lo dejaban avanzar, enfrentamientos, llega con Tlaxcala, le detienen todos, los tlaxcaltecas se atreven a pelear con él, pero los de Zempoala lo apoyaron. Yo quiero aclarar que no iba solo con los soldados que se mencionan, ¿no? Se fueron sumando grupos de guerreros, que eran los que mandaba por delante, y ellos nada más protegían con sus armas de alto poder. Bueno, y los tlaxcaltecas se unen, más fuerza agarra. Ahí lo dejamos con los tlaxcaltecas porque yo creo que está muy interesante. Y luego vamos a hablar de la llegada y el recibimiento allá en la Gran Tenochtitlan. Bueno, pues, primero que nada, pues agradecemos que nos estén viendo, le mandamos saludos a Socorro Ávila, a la leyenda del pulque, a Sergio, que nos están viendo. Agradecemos su presencia, del maestro Saturnino. Nos estamos viendo el siguiente martes, siempre muy interesante todo lo que nos viene a decir acá el observatorio. Y bueno, su servidor les agradece, nos dejamos en un momento, nos despedimos desde el Observatorio Ciudadano Laboral, su servidor Marco Mazatque. Hasta luego. Y que gracias. Felices fiestas y que viva México.